Ok, buenas noches, Lejaim, Baruch Atanam, Lejolam, Shakol, Yahweh, Baruch. Amén. Hace como 8 minutos encontré una historia para contar ahora. Así que parte de la historia es que la encontré hace 8 minutos. Dice que un jueves, Yankel no tenía plata para comprar las necesidades de Shabbat y estaba tratando de buscar cualquier trabajito que encontrara por ahí para tener unas moneditas y poder, aunque sea, comprar un poco de vino y jalá para Shabbat. Pero ya era viernes y nada. Y su esposa tuvo una idea. Dice, ¿sabes que escuché que el gran rabino de la ciudad está buscando un shidduch, está buscando una pareja para uno de sus hijos? Y escuché que le está ofreciendo 3 rublos, 3 moneditas, a cualquier persona que le traiga una sugerencia decente. Seguro que podemos pensar en alguien. Y entonces se lo dices y al menos tenemos esas 3 moneditas para comprar algo para Shabbat. Y a Ankel no le queda de otra y se pone a pensar y a pensar y sabes que se le ocurre una idea y va corriendo a casa del rabino y le dice, rabino, pensé en este shidduch para su hijo o su hija. Y el rabino se le prenden los ojos y dice, wow, ok, ese shidduch vale la pena considerarlo. ¿Sabes qué? Ven después de Shabbat y te voy a decir si en verdad quiero continuar a hacer el shidduch o no. El yankel estaba como que, oye, ve, pero rabino, no me va a dar los 3 rublos antes de Shabbat. Al final él necesitaba la plata antes de Shabbat. Y el rabino le responde, querido amigo, mi respuesta depende de cómo resolver dos conceptos del Talmud que chocan uno con el otro. Por un lado, el Talmud dice que 40 días antes de que una persona nazca, ya se le asignó su shidduch, su pareja. Ya está, perdón, no 40 días antes de nacer, 40 días antes de ser concebido, ya la pareja está decidida cuál va a ser. Y la corte celestial anuncia tal persona, el hijo de tal persona y la hija de tal persona van a ser una pareja. Pero en la misma página, un poco más abajo, de la misma Gemara, en la misma página, dice que encontrar tu pareja es tan difícil como abrir el mar. Y dice, "Bueno, ¿cómo puede ser? Si ya está anunciada la pareja, ya está escogida, ¿cómo puede ser tan difícil?" Entonces, te voy a explicar. La razón de la dificultad es porque hay muchos malentendidos, que los ángeles que tienen la tarea de hacer esto, tienen muchos malentendidos. Y empiezan a surgir sugerencias que están erradas, que no son correctas. Entonces viene gente a ofrecer sugerencias y no son las sugerencias correctas, no son las sugerencias que en verdad fue anunciada en la corte celestial. Y entonces yo en verdad me siento mal y a quien sea me trae una sugerencia le doy 3 rublos. Dice, pero tu sugerencia, ay, tu sugerencia creo que sí es la correcta. Entonces tengo que pensarlo bien y después de Shabbat te voy a poder remunerar y probablemente te voy a dar mucho más que 3 moneditas. No sé si al final le dio algo para Shabbat o no, pero esa es la historia de Yankel y los rublos. Con eso podemos empezar a discutir 2 cartas del Rebe. La primera carta, aunque habla bastante del tema de Shidujim, tiene una idea poderosa en todas las áreas. ¿Y por qué no discutir el tema de Shidujim, aunque estén la mayoría o todos casados? Y la segunda carta es una carta muy poderosa, pero muy parecida a una que hicimos el año pasado. A su vez, vale la pena eh, discutirla. Necesito un bateador designado que prenda la cámara para saber que no estoy solo. Quien quiera. Siempre es Salo Geller. 2 bateadores designados. Buenísimo. Así puedo ver las reacciones de la cara de lo que piensa. Uy, no tan cerca. Ok. All right. Entonces, la primera carta dice, es del 3 de Tebet, de 5716. No sé si ya era 56 o finales de 1955. Shalom Ubrajá es una carta a un hombre.
el rabino Sheistau sabe para quién fue dirigida esta carta, pero la carta está anónima. Y entonces el rabino Sheistau dio un poquito de contexto, pero no lo suficiente como para descubrir en teoría quién es la persona. Dice que este era un joven de 25 años, ya graduado de Yeshiva, en Israel, muy, muy activo en actividades que eran muy importantes para el Rebbe. Había logrado muchas cosas y estaba soltero. Y el Rebbe le escribe. Dice, me sorprende que desde el fin de Heshvan, y ahora estamos ya en Tebet, se ha pasado todo Kislev, no me ha llegado ninguna noticia de ti. Espero, Dios mediante, que esto mismo sea una buena señal de que todo está bien. Al final, como este muchacho estaba involucrado en actividades muy importantes para el Rebbe, o sea, esperaba recibir un poco más a menudo noticias de cómo iban las cosas. Y le dice, como ya pasamos los días de Hanukkah, y una de las aprendizajes de Hanukkah viene del dictamen alágico de Bet Hillel, que dice que Ma'alim Kodesh, que hay que aumentar en temas de santidad. Como sabemos que en Hanukkah cada noche prendemos una vela más. Entonces que siempre hay que estar agregando y ascendiendo en temas de santidad. Espero que esto también se cumpla con tus actividades, ¿no? Como que sigan creciendo cada vez más y más en santidad. Y te agradezco por adelantado por las buenas y detalladas noticias que me vas a mandar, ¿no? Como típico, a veces uno escribe un email y te agradezco de antemano tu respuesta, ¿no? Aquí el Rebel está agradeciendo de antemano no solo la respuesta, sino las buenas noticias que le va a mandar. Ok, eso es el preámbulo. Pero dice, en base a lo que me escribes en tu carta, de que no ves nada apropiado con respecto a la búsqueda de un shidduch y no ves una forma práctica de avanzar. Como que no me fastidies, Rebe, no sé ni cómo buscar un shidduch, ni me interesa ahora el shidduch, and I'm busy, y no quiero shidduchim ahora. No es lo que dice, pero es más o menos lo que uno lee entre líneas. Y el Rebe le dice, ambos puntos no tienen fundamento. Tanto el punto de que no ves nada apropiado, como que no he encontrado nada que me parezca apropiado para mí a nivel de shidduch, y que no veo ninguna forma práctica de avanzar. Como contexto, este Bajur tenía 25 años y el Bajur se casó a los 35 años. La razón que Rabino Tau sabe quién es porque ellos repartieron en la boda una parte de esta carta que él pudo reconocer. Em, y ojo, el punto no es que se tardó 10 años en casarse, sino el hecho de que una bendición y una directriz del Rebe siempre se puede terminar de cumplir. No tiene que siempre materializarse de forma inmediata. Y le dice el Rebe, como dicen nuestros sabios, Benos Israel Naoshen, las hijas de Israel son hermosas. Y esto lo implica tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual, le dice el Rebe. Esto está conectado con una historia que está en la Gemara en Nedarim. Había una persona que la querían casar con una muchacha en particular y él lo quería. No quería, no estaba interesado en esa muchacha hasta el punto que hizo una promesa en donde prometía que no podía tener ningún beneficio de esa muchacha. Y como las promesas hay que cumplirlas, entonces ya no podía casarse, no lo podían obligar a casarse, se acabó. Case closed, no me fastidie más. Hice esta promesa y es binding y no puedo hacer nada con esa muchacha. Vino Rabbi Ishmael y la Gemara dice que le hizo un makeover, ¿no? ¿Cómo se dice makeover en español? La rearmó, la redecoró, la arregló sin cirugía plástica, ¿no? Le compró ropa, no sé qué le hizo, se la llevó y la rearregló. Y vino un día y se la muestra y dice, oye, ¿esta es la muchacha que tú dijiste que no querías casarte con ella? Y el muchacho la ve así y dice, no, esa no es. Y Rabbi Ishmael pudo usar esto, porque al final cuando tú tienes una promesa, no puedes simplemente romperla, tienes que poderla anular, como la anulación de las promesas. Pero para anular una promesa, tiene que haber una justificación. Y entonces la típica justificación es, si yo hubiera sabido cuando hice la promesa X, Y o Z, no la hubiera hecho. Y entonces al Bajur ni siquiera reconocer a la muchacha, eso ya fue la puerta a través de la cual Rabbi Ishmael pudo cancelar su promesa
Porque si yo hubiera sabido lo hermosa que era, que podía ser, no hubiera hecho la promesa. Y allí Rabbi Ishmael se puso a llorar. Le puso a llorar, Ribono Shel Olam, amo del universo, Kol Benot Israel Naothen. Todas las hijas de Israel son hermosas. Pero el aniyut, la pobreza, afecta su belleza. Y esto no significa literalmente que son solamente hermosas físicamente o no hermosas físicamente, sino también espiritualmente. Porque al final, la pobreza, que también puede significar el hecho de que tienes que vivir dentro de un cuerpo, o sea, la pobreza espiritual de tener que vivir dentro del cuerpo puede afectar a la persona. Y a Rabbi Ishmael estaba llorando, Shem, no dejes que tus hijas no reconozcan su hermosura porque son pobres, ya sea físicamente o espiritualmente. Pero el punto del Rebe es, Bene Israel Naothen, todas las hijas de Israel son hermosas. Entonces, querido Bajur, no es posible que no vas a encontrar un buen shidduch. Eso no existe, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Y cuál es la acción que tienes que tomar? El curso que tienes que tomar para lograr esto. Es como lo que hacen todos los Abreijim, todos los estudiosos de Torah que están dedicados a estudiar Torah y que tienen y son temerosos de Hashem, que hacen, lo hacen a través de un memutza, de un intermediario, o sea, de un shadchan. No tiene que ser un profesional, pero lo hacen a través de alguien, como el de la historia que contamos al principio, que te presentan a alguien. Y esto es lo que te he escrito ya múltiples veces y parece que está siendo negligente en esto, porque no le ha hecho caso al Rebe y se está quejando de que no ve futuro, que no ve cómo hacerlo, etcétera. Y le dice, de acuerdo a la naturaleza humana, en estos temas, mientras más uno flojea o mientras más continúa la flojera en no hacer lo que tienes que hacer, más difícil se convierte liberarte de esto. Mientras más empujes esto para después, más difícil se pone. Y esto aplica para todo, pero ¿y cuánto hay más en Shidujim? Porque la inercia te atrapa. Entonces, deja de empujar la cosa y dale para adelante. Incluso estoy tratando de ayudar a alguien que está, digamos, discutiendo algo con alguien en el shul, unas personas que no están de acuerdo. No puedo mencionar cosas porque hay gente del shul aquí. Em, y creo que ya entendió el punto de lo que tiene que hacer, pero lo sigue empujando. Mientras más lo empuje, más difícil de hacer las paces, más difícil de pedir perdón, más difícil de arreglar la situación y más la inercia se vuelve algo que se siente imposible de pelear contra eso. Entonces, eso es lo que dice Rebe, deja de empujar esto, porque mientras más lo empujes, más difícil se te va a poner. Y aparte, uno tiene que cumplir el mandato de nuestros sabios que dice que una persona debe buscar una esposa como uno busca un objeto perdido. Tienes que buscar a tu shidduch, a tu futura esposa, como buscas a un objeto perdido. Entonces la esposa es como un objeto perdido. ¡Pum! Ya me van a cancelar en YouTube porque llamé a la mujer un objeto. That's not what he means. Cuando tú estás por ahí, te encuentras un objeto valioso, y dices, ah, qué chévere, lo disfrutas. Pero ¿qué pasa si no encuentras un objeto valioso por ahí? No pasa nada. Pero si tú perdiste algo de valor y lo encuentras, es una gran alegría. Es algo que sí te da mucha satisfacción, que sí te da mucha tranquilidad, que sí te da muchas razones de festejar. Entonces, lo que está tratando de decir el Rebe aquí, en base a lo que dicen los sabios, que tu esposa es el objeto perdido, porque tu esposa es lo que te falta, tu esposa es lo que te completa, tu esposa es lo que si lo encuentras, te va a dar una alegría inigualable. Y es la naturaleza humana y la obligación del hombre de buscar a la esposa, de buscar este objeto perdido que lo completa. Y por supuesto, aunque no es lo que menciona aquí el Rebe, pero lo mencionamos en la segunda carta, de apreciar cuando el objeto perdido no está perdido y lo tienes al lado. Entonces tienes que buscarla como un objeto que es muy, muy, muy valioso y está perdido. Como cuando la gente, ¡ay, mi celular, ¿dónde está? Llámame, búscalo, ponle el pito, find my iPhone, si mi celular no vivo, imagínate.
Y si lo encuentras, who knows. Entonces tienes que buscar a la esposa como si fuera un objeto perdido. Y también es conocido las palabras, perdón, también es conocido que las palabras de nuestra Torá, tanto Torá oral como escrita, no son metáforas poéticas, sino son expresiones precisas de las realidades que describen. Entonces, de verdad tienes que darte cuenta que esto en verdad es un objeto que perdiste y que lo tienes que reencontrar. Y cada día que pasa sin este objeto, de alguna forma es un día deficiente, es un día que no está completo, es un día que le falta algo. Em, y así te quitas esta deficiencia diaria. Y nuestros sabios se han explayado hablando de este tema en el Tratado de Yevamot, que dice que una persona que vive sin, el rey escribe, una persona que vive sin y pone tres puntos suspensivos. No lo termina de decir, pero ahí el Tratado de Yevamot habla que si una persona vive sin una esposa, no tiene alegría, no tiene verajó, no tiene bien, etcétera. Toda una serie de cosas que no tiene. So you need to find tu objeto perdido. Espero buenas noticias en lo más pronto posible, le dice el rey. Y con eso cierra la carta número 1, que habla de Shidujim, que habla de no dejar las cosas para después, que mientras más inercia más peor, y de el alto valor que tiene encontrar una esposa y tenerla constantemente. Ok, esa es la carta número 1. La carta número 2, como les dije, hay una carta muy parecida que leímos el año pasado, no es la misma. Creo que el mensaje es extremadamente importante, y también conectado con lo que acabamos de hablar, pero quizás más aplicable todavía para la mayoría de los que están aquí. Los que están en YouTube, no sé en qué andan. Y es una carta del 4 de Shvat, un mes después, ya esto es 1956 seguro. Shalom Ubraja, otra carta a un hombre, donde Rebe le dice lo siguiente. En respuesta a tu carta que me escribiste en el mes de Kislev, el mes de la redención, en donde me escribes acerca de tu situación actual y de que por todos los días de tu vida nunca has visto bien y me pides o haces una solicitud para que yo mencione tu nombre, el de tu esposa y el de tus hijos para una bendición. Es un señor que se queja, yo nunca he visto bien, nunca, nunca he recibido nada bueno. Y el rebe le dice, parece que tú no te das cuenta de la contradicción que hay en tu carta. O sea, el rebe no le dice, mentira, yo sé más que tú, eso es mentira. Claro que tienes bien, claro que tienes bendiciones. Le dice, en la misma oración que me dices que nunca has visto bendiciones, me mencionas las más grandes bendiciones que hay. ¿Por qué? Porque una persona que el creador del mundo le ha otorgado una esposa y le ha dado la bendición de tener hijos, decir que no ha visto bien en toda su vida constituye un nivel de ingratitud increíble. Señor, o sea, ¿cómo puedes decir las dos cosas en la misma frase? Nunca he visto nada bien, entonces por favor dame una bendición a mí, a mi esposa y a mis hijos. Ah, shkoyach. Acabamos de leer en la otra carta lo importante de tener una esposa. Este tiene esposa, tiene hijos, ¿no? Pero nunca he visto nada bien. Sabemos que todo cuando uno pide bendiciones, uno siempre está pidiendo por Banai, Jaya y Mezonai. Estás pidiendo por familia, o sea, esposa e hijos, Jaya y por salud y por Parnasá. Esas son las cosas que necesita el hombre. Y ese es el orden de importancia. Banai, familia, salud y Parnasá. Y tú tienes familia. ¿Qué clase de ingratitud estás teniendo? ¿No? Again, no, lo Rebel lo dijo más bonito, pero eso es lo que le está diciendo. Y seguro que estas palabras no van a Hasbe Shalom eh, minimizar la verajá que Hashem ya te ha dado hasta hoy, pero la continuidad de recibir esta bendición, o sea, la continuidad de esta bendición que estás recibiendo de tener esposa e hijos, e incluso el aumento que puedas tener en tu bendición de tener esposa e hijos,
no debe ser una justificación para continuar teniendo tal ingratitud. O sea, el Rebbe le habla fuerte, pero con compasión y con bondad. O sea, aun y cuando eres ingrato, claramente, Hashem te va a seguir bendiciendo. Pero chamo, ponte las pilas y empieza a agradecer lo que sí tienes, que no es menor cosa. Es más, hay cientos y miles de personas que rezan a diario para tener bendiciones de tener hijos y que darían todo lo que tienen, todas sus posesiones por un hijo o una hija y todavía no han tenido el mérito de tenerlo y que Hashem los bendiga y cumpla el deseo de sus corazones para bien pronto. Interesante. Esto lo repito porque lo dijo Rabino Shaistau cuando explicó estas cartas. El Rebbe mismo nunca tuvo hijos. No significa que el Rebbe estaba pensando en sí cuando escribió esta frase, pero sabes, decirle al Rebbe, no tengo nada bueno y tienes una chorrera de hijos, cuando el Rebbe nunca pudo tener hijos, un poquito de chutzpah, ¿no? Entonces como que, Señor, mira lo que sí tienes, mira lo que sí tienes. Y aquí hay algo muy sutil, pero muy, muy importante, que uno puede leer la carta y no te das cuenta, porque como que lo pasas de largo. Hay una alajá en el Rambam, en las leyes de la vaca roja, de la parada Dumá, que se usaba para purificar a las personas que estaban impuros por haber estado en contacto con fallecidos. Esa alajá en el Rambam menciona que en la historia han habido 9 vacas rojas y que la 10ª vaca roja que se va a sacrificar va a ser cuando llegue Mashiach. Y el Rambam, después de decir eso, dice, coma, y que se revele pronto. Como que Mashiach se revele pronto. Y el Rebbe pregunta en una sijá, ¿qué es esto? El Rambam es un libro de leyes, no un libro de rezos. Porque en medio de una alajá el Rambam mete un rezo ahí? Está un libro que está alajá, alajá, una otra ley, 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 y de repente, y que se revele pronto en medio de una ley. Si el Rebbe dice, esto no es que el Rambam estaba rezando, el Rambam estaba enseñándonos un dictamen alágico, de que si mencionas una necesidad, aprovecha y desea el bien, aprovecha y reza por ello. Por eso cuando el Rebbe tiene que hacerle ver a este señor, mira que hay miles de personas rezando a diario por tener hijos y no lo han podido tener, el Rebbe escribe en la carta un rezo y una bendición a toda esa gente también. No puede dejarlo pasar. Si ya vas a mencionar esta necesidad de otra gente, aprovecha y dice que Hashem los bendiga con el cumplimiento de sus deseos del corazón para bien muy pronto. Entonces, mucha gente está pidiendo esto y no lo tienen. Pero tú, le dice el Rebe, que sí ha recibido esta bendición y aparentemente lo has recibido sin tener que hacer ningún tipo de súplica extraordinaria. O sea, no pareciera que tuviste que rezar mucho ni para casarte ni para tener hijos y no reconoces la riqueza que ya tienes al tener una esposa y un hijo. Hasta el punto que repites en tu carta, al parecer el Señor puso 2 veces en la carta, que nunca ha recibido bien. Como que, chamo, open your eyes and see what you have. Y aquí el Rebe le da la estacada final, que aparte de ser la estacada final, es la solución a sus problemas. Si aparte concluyes tu carta diciendo que ya no crees que va a venir ninguna ayuda de arriba, porque ha sido decretado, Hasbe Shalom, de que todos tus días van a ser pobres y terribles, como que ese es mi destino. Y el Rebe le dice, se entiende de que yo no quiero decir de que tu parnasá debería ser pequeña o reducida, o de que tu estado de salud no debe estar bien. O sea, como que el Señor necesitaba, por supuesto, algo o de dinero o de salud. Entonces, no te estoy diciendo que no debes tener dinero o salud, que aparentemente es lo que necesita. Claro que sí debes tenerlo. Lo que yo vengo a hacer es a despertarte, le dice el Rebe, a despertarte a que te des cuenta de que la posibilidad de que quizás esta es la razón de tu falta de salud
y de tu falta de expansión en tus riquezas. Como no reconoces todas las bendiciones que Hashem ya te ha dado en el tema más fundamental que hay, que es más fundamental que la salud y más fundamental que tener mucha parnasá, que es tener hijos, hijas que caminan en el camino de Hashem, como que, what do you want? Quizás no tienes lo otro, ¿por qué? Por mal agradecido. Tú puedes estar causándote esto a ti mismo, le dice el Rebe. Cuando uno no reconoce el bien revelado, el bien visible que uno tiene y que nos llega de arriba, y al punto de que tienes una falta de reconocimiento de tal nivel que escribes lo que escribiste en tu carta, que nunca he visto nada bien, no es que me estoy quejando, es que estás diciendo como que no hay nada bien en mi vida, cero. Dice, ¿por qué te sorprende que desde arriba no dan más bendiciones en otras áreas? Si no reconoces lo que tienes, que es lo más grande entre todas las necesidades que hay en el mundo, ¿por qué te van a dar más? Why do you deserve more? Uf. Dice, es mi esperanza que estas pocas líneas, cuantitativamente hablando, sean suficientes para iluminar tus ojos, para que veas la situación como realmente es. De que en tus tres áreas de necesidad tienes mucha bendición en una y te falta algo de bendición en las otras dos. Quizás con agradecimiento en la primera te va a llegar bendición en la segunda y en la tercera. Y cuando empieces a servir a Hashem con verdadera alegría y alegría interna, seguro que su bendición, la bendición de Hashem se va a aumentar tanto para tu salud como para tu parnasá, como está escrito de forma clara en varios lugares, incluyendo en el Zohar, y pone la cita en el volumen 2, página 184b, en donde ahí el Zohar habla de la famosa ley de la reciprocidad, de que si tú echas al mundo cosas positivas y alegres, el mundo te regresa cosas positivas y alegres. Y lo contrario, en donde el Rebe, perdón, ni el Zohar lo termina de decir, pero lo contrario también aplica. Como una sombra, la sombra te imita. Si todo lo que tú echas al mundo es mal, 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 negativo, 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 eso es lo que te está regresando. O como la frase que leemos en Pirkei Avot, dama le mala mimaj. Tienes que saber male mala, que lo que hay arriba es mimaj, es de ti. Tienes que saber de que lo que hay arriba viene como respuesta a tus acciones. Y si tú lo único que haces hacer es quejarte que nunca has recibido nada bien, bueno, that's what you're gonna get. Entonces quizás esto explica por qué no tienes estas brajotas. Y termina el Rebe diciéndole, seguro que tienes momentos fijos para estudiar Torah, tanto para estudiar la parte revelada de la Torah, conocida como Nigle, como la parte escondida de la Torah, oprimiendo la Torah, como que es Hasidut. Y si no, seguro que de ahora en adelante lo vas a hacer. También es apropiado que revises tus tefilín y también las mesuzot de tu casa. Y también es apropiado que todos los días de semana, antes de rezar Shaharit, pongas unas moneditas en Tzedakah. Con brajá, y está firmado en nombre del Rebbe por uno de sus secretarios. Uf, that's a strong letter. Entonces, Ubehein, si no tienes un shidduch, go look for it. Vete a buscar tu objeto perdido. Y si ya lo tienes, entiende que tu esposa es tu objeto perdido que encontraste y no lo quieres perder de nuevo o tratar de una forma no apropiada. Aprecia tus bendiciones y eso te va a traer más de ellas. Sea agradecido, sea positivo, sea alegre, porque si eres agradecido, positivo y alegre, te va a regresar agradecimiento, positivismo y alegría. Y con esto, Besat Hashem, Hashem va a mandar la mayor bendición para todos con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, Bimheira Beyameinu, Lejaim Belibraja. Lejaim, Lejaim. El aplauso de mi hijo. L'chaim. ¿Te acuerdas te acuerdas de la canción? ¿Cómo era que Gracias. decía? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta. ¿Te acuerdas de esa canción? Eso es exactamente lo que dijiste. Más de mi época. Ay, ay, ay.
pero Esa no la bailaste en la unión ahí con los melódicos. no. ¿No? Está bien. Next Next time la time. bailamos juntos en Next time. Sinfactorio Next si time la quieres. bailamos. Eso. Está bien. Gracias, Rabbi Metes la Daniel. melodía en Jalel si quieres en Rosh Hodesh, que te gusta rezar en Jalel. Ah, está bien. Bueno, Gracias, Rabbi Daniel. primito, looking forward to the wedding date. Hopefully soon. Dale, gente. Un abrazo, que estén bien.